Considero que es bueno revisar de vez en cuando nuestra manera de abordar el Sabbat, el día de reposo, y lo que hacemos para observarlo. Una de las razones es que ciertamente el Sabbat se vuelve algo rutinario para nosotros, como debe ser. Es algo bueno en realidad. En realidad eso es algo positivo. Y quizás lleguemos a darlo por sentado, lo cual también puede estar bien, hasta cierto punto. Es decir, sabemos qué esperar porque forma parte de nuestra vida. Y de nuevo, no es necesariamente un problema, pero también podríamos perder el sentido del valor del Sabbat y tal vez lleguemos a descuidar el esmero con el que apartamos este tiempo, ya sea para nosotros mismos o para nuestros mismos o para nuestros hijos en la forma en que lo observamos. Entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué el Sabbat es una parte tan importante de las instrucciones para el pueblo de Dios? Si observamos los mandamientos que fueron dados al pueblo de Dios, primeramente al antiguo Israel, pero que nosotros también guardamos, por ejemplo, los 10 mandamientos, de los cuales el Sabbat, el séptimo día de la semana, es una parte integral, es uno de ellos. También existía la pena de muerte asociada con la transgresión del Sabbat en aquel tiempo antiguo. Y creo que eso nos ayuda a comprender hasta qué punto se le daba importancia a la manera en que el Sabbat debía ser observado. ¿Qué lo hace tan importante para Dios? Me gustaría explorar esa pregunta. ¿Por qué es un enfoque tan vital para nosotros? ¿Por qué es tan importante para Dios? Eso es lo que me gustaría examinar hoy con ustedes. Comencemos por revisar el origen del Sabbat. Si son tan amables, empecemos en Génesis capítulo 1 y leeremos desde el versículo 31 hasta el capítulo 2, versículo 3. Comenzamos en Génesis 1:31. Dios vio todo lo que había hecho y he aquí que era muy bueno. Eso fue después de los 6 primeros días antes mencionados. Dice, y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. Luego, capítulo 2, versículo 1, así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Al santificarlo lo hizo especial, lo separó, lo hizo sagrado en ese sentido. La semana de 7 días, tanto la que se menciona en Génesis como la que nosotros seguimos en ciclos de 7 días, es una representación de la creación física como una serie, podríamos decir, una serie de fases, es decir, una secuencia de cosas que formaban parte de la creación. Y el Sabbat es una representación del importante paso final que completa el proceso de creación. Se nos da ese esquema. Lo que es importante notar acerca de ese paso final es que incluye la adición de un componente espiritual importante que básicamente permite, permite la culminación de la creación, que se complete. Veamos ahora Romanos 8, versículos del 19 al 23. Voy a leerlo en la nueva traducción del inglés. Romanos 8, comenzando en el versículo 19. ¿Qué se extrae de este pasaje? Pues básicamente está pintando un cuadro, podría decirse, está en cierto modo humanizando a la creación, le da a la creación un comportamiento semejante al de una persona, es una personificación, pero transmite un punto muy importante para lo que estamos tratando de establecer aquí, esa adición crucial que hace que algo esté completo. Veámoslo. Romanos 8:19, porque la creación ardientemente anhela por la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a insignificancia, no por su propia voluntad, sino por Dios, que la sujetó en la esperanza de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Existe este aspecto de la creación que espera algo que está por acontecer, que anhela, como se dice aquí, ser liberada hacia esa misma libertad que será otorgada a los hijos de Dios, sujeta a vanidad o básicamente colocada en una situación temporal que no es ideal, de la cual desea salir, la futilidad. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime y sufre aún hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos los primeros frutos del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora está combinando estos dos conceptos. La idea de que toda la creación espera ese futuro y lo conecta con lo que nosotros también esperamos en nuestro propio futuro, la redención de nuestros cuerpos. Básicamente, esa inclusión tan importante a la familia de Dios, de la cual esperamos formar parte, por la cual nos esforzamos por formar parte, es la razón fundamental por la que hacemos todo esto, ser parte de la iglesia, ser parte de lo que Dios tiene en mente para nosotros. Por eso me gustaría comenzar, sin más, con el primer punto, que el Sabbat representa la culminación de la creación, la completa. El Sabbat representa la culminación de la creación. Falta algo en la creación sin el día de reposo y lo que éste representa, lo que simboliza. Podríamos decir que lo físico carece del componente espiritual. Y esto es lo que Dios tiene la intención de añadir para completar su creación. Si regresamos a Génesis, vamos a Génesis 2:7, lo leeré brevemente, es solo un versículo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y me gustaría relacionarla con otra escritura sobre la vida del ser humano, que a veces leemos. A veces tenemos ocasión de leerla. Está en Job 32:8. Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Está hablando del ser humano, está hablando de cómo la Biblia describe la vida que entra en el ser humano y también de un aspecto de la inteligencia humana, un componente añadido, un espíritu adicional que nos hace distintos de otras criaturas. Ambos son necesarios para la vida física y, según lo entendemos, para una mente avanzada o la capacidad de razonamiento avanzado en el ser humano, que luego puede conectarse con la mente de Dios para tener una relación con Él. Y en última instancia, la intención de Dios es que seamos seres espirituales, no que permanezcamos como seres físicos, sino que lleguemos a ser espíritu. Vamos de regreso a Romanos 8. Estaremos un poco en Romanos 8, así que me disculpo por no haberles pedido que dejaran una cinta allí, porque lo revisitaremos. Romanos 8, versículo 6, y leeré hasta el versículo 10. Nuevamente voy a leer de la nueva traducción al inglés, pero esta vez utilizaré uno de los términos que aparecen en las notas al pie. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, en algunos casos, la nueva traducción al inglés o incluso otras traducciones de la Biblia incluyen una nota al pie para una palabra y luego proporcionan un término alternativo que puede ayudar a entender mejor ese término. Y en este caso se dice perspectiva, voy a leer el término alternativo que es actitud mental, mentalidad, y considero que mentalidad nos ayuda realmente a comprender mejor estos versículos. De hecho, algunas otras traducciones utilizan expresiones como poner la mente en o tener la mente puesta en, así que mentalidad es ciertamente apropiado en este caso. Proviene de la nota al pie de la nueva traducción al inglés. Permítanme leerlo con esa palabra y creo que será útil para nuestra comprensión de estos versículos. Romanos 8:6, porque la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, esa persona no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es la vida de ustedes a causa de la justicia. Creo que esto nos ayuda no solo a comprender lo que es necesario para ese progreso hacia la familia de Dios, ese avance, ese camino hacia la formación de una mentalidad distinta, un cambio de carácter, sino también a entender, a que comprendamos lo que estamos considerando aquí en cuanto a lo que Dios desea hacer con su creación para completarla, para completar algo. Entonces el componente espiritual es necesario para completar el plan de Dios, para completar lo que Él tiene planeado para su creación. Para que una creación esté completa, necesitamos que el Espíritu Santo more en nosotros, ¿de acuerdo? Y creo que entendemos eso desde el punto de vista del proceso. Pero me gustaría centrarme un poco en el concepto de que este componente es necesario para la creación. La creación necesita ese componente espiritual para ser completada, para ser terminada. El Sabbat en sí es un tiempo para renovar, refrescar y desarrollar ese aspecto de nosotros. Cuando digo ese aspecto me refiero a ese componente espiritual. Tenemos el Sabbat para trabajar en ello, para ayudarnos en ese crecimiento, para fortalecerlo. Podríamos decir que la semana física se completa en cierto sentido con la adición del componente espiritual. Y creo que podemos ver esto de dos maneras. Podemos verlo como la adición de lo que necesitamos durante el día de Sabbat y también como la adición de un componente que necesitamos para el resto de la semana. Lo que aprendemos en el Sabbat, lo que experimentamos, lo que hacemos en el Sabbat, está realmente destinado a ayudarnos con las otras tareas en las que participamos durante el resto del tiempo. Así como la creación se vuelve completa con el componente espiritual, así también nosotros. Y necesitamos el Sabbat como parte de nuestro proceso semanal para estar completos en ese sentido, para que nuestra semana sea completa. Y parte de ello es lo que recibimos en el Sabbat, en términos de aprendizaje, de instrucción a través de nuestro estudio, en términos de lo que hacemos regularmente en Sabbat. Y evidentemente hay otras cosas de las que hablaremos que también hacemos durante el Sabbat y que forman parte de lo que lo hace tan importante. Me gustaría considerar primero la importancia para la Iglesia en relación con este proceso de culminación, de completar, y luego también considerar la importancia para Dios. Bien, parte de lo que estamos haciendo aquí es examinar por qué el Sabbat fue y sigue siendo tan importante para Dios. ¿Por qué fue tan fundamental que se observara correctamente y por qué lo sigue siendo ahora? Vamos a Hechos 2 en relación con la importancia para la iglesia. Hechos 2, y aquí encontramos algunos ejemplos adicionales de cosas que se hacen y que surgen en Sabbat y que nos benefician. Vamos a Hechos 2, los versículos 46 y 47. Esto fue básicamente después, relativamente poco después del establecimiento de la iglesia, tras la resurrección de Jesucristo y el inicio de la iglesia en Pentecostés. Y tenemos esta lista de cosas que los miembros de la iglesia estaban haciendo juntos. Dice así Hechos 2:46. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Muchas veces leemos esto en relación con Pentecostés, al hablar de lo que la iglesia puede hacer en unidad y del bien que eso produce no solo para la iglesia, sino también para la comunidad. Pero fíjense que dice día tras día. Sin embargo, creo que es importante considerar que no todos los miembros del grupo podrían haber estado juntos todo el tiempo en el templo todos los días.
Claro, algunos de ellos podrían haber ido al templo por turnos y cosas por el estilo, pero si lo pensamos bien, ¿cuándo habrían estado todos juntos al mismo tiempo haciendo estas cosas? Naturalmente, si observaban el Sabbat, como entendemos que lo hacían, con la intención de observar las cosas correctamente, habría sido entonces en ese día cuando lo hacían todos juntos. Desde luego que había otras oportunidades también, pero quiero dejar esto claro. El Sabbat es una especie de momento en el que no tenemos otras cosas en las que centrarnos, en las que trabajar, en las que enfocarnos, etcétera. Por lo que podemos hacer estas actividades juntos como pueblo de Dios. Y así podemos, por ejemplo, partir el pan, conversar, pasar tiempo juntos, estar alegres, simplemente aprovechando la oportunidad. Me gusta el término sencillez de corazón. No quiere decir que fueran despreocupados y que no tuvieran nada que hacer, sino que significa que a veces se puede disfrutar de un rato juntos sin tener que preocuparse demasiado por otras cosas, por tantas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Y creo que eso es lo importante, eso es lo importante. Y anhelamos tener esa oportunidad cuando estamos juntos. Ahora pasemos a la razón por la que es importante para Dios. Pensemos en ello un momento. Romanos 8, versículo 14, y leeremos hasta el versículo 17. Hemos estado en Romanos 8, hemos estado viendo esto. Aquí hay otra sección, es muy interesante. Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Estoy leyendo de nuevo de la Nueva Versión Internacional y leeré hasta el versículo 17, del 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Creo que la NBI plantea aquí un punto interesante. No es la intención de Dios obligar a las personas a hacer cosas en una especie de situación de esclavitud para que volvamos a vivir con miedo, sino que el espíritu que los adopta como hijos les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Bien, lo que estamos viendo aquí es básicamente lo que Dios pretende hacer en lo que respecta a su plan completo para los seres humanos, para la humanidad. Ya sabemos que quiere hacernos sus hijos y por lo tanto, en última instancia, también quiere hacernos parte de su reino. Y para eso, como sabemos, el Sabbat juega un papel importante. Por eso es importante para Dios. Nos da ese tiempo para enfocarnos. Nos conduce a lo que Dios se propone. Por eso es importante para Él. En lugar de ser una tarea que hay que completar solo para asegurarnos de que estamos haciendo todo lo que Él quiere que hagamos, en una especie de tarea arbitraria. Creo que a veces podemos sentir que algunas cosas que Dios nos pide, podemos sentir que son algo arbitrario. Es como decir, ah, bien, quiero que haga 100 flexiones sin ningún motivo real, excepto hacer lo que Dios dice. Y eso no es en absoluto de lo que se trata el Sabbat. No se trata de algo difícil que tenemos que hacer para demostrar nuestra obediencia a Dios. Hay en ello un gran beneficio y un gran valor que Dios nos ha brindado. Jesucristo indicó que el Sabbat fue creado específicamente para nuestro beneficio, para ayudarnos. Hay mucho en él. Y esa es la razón, es como hacer que nuestros hijos coman verduras. Cuando yo era niño, no me disgustaban las verduras en general, me gustaban las espinacas, brócoli, estaba bastante bien. Me gustaban, había algunas que no podía soportar, las remolachas, que ahora me encantan. Y es extraño porque ahora me gustan todas las que antes no me gustaban, pero había algunas, incluso las zanahorias cocidas, que no podía soportar. Y claro,
seguramente era bueno para mí comerlas. Así que es como los padres que hacen que sus hijos coman verduras por su salud, es más algo así. No es que debamos tener una perspectiva de no poder soportar el Sabbat, sino que a veces hay algo detrás de lo que parece. La invitación de Dios es, supongo, mi punto principal aquí. Hay algo detrás del motivo de hacer algo, una tarea o algo que se nos pide que hagamos, y el motivo de comer verduras que no son muy buenas es porque son beneficiosas, nos ayudan aunque no nos gusten, nos aportan vitaminas y nutrientes y todo tipo de cosas. No específicamente las verduras que no nos gustan, sino todas en general. Por lo tanto, el Sabbat fue diseñado para ayudar a la familia de Dios a crecer. Sabemos que hay algo realmente importante detrás de la idea del Sabbat. Desarrollamos el carácter de Dios al practicar su camino de vida. Y gran parte de este desarrollo ocurre a través de las cosas que hacemos cuando observamos el Sabbat. Existe una transferencia. Mucho de lo que hacemos y aprendemos en el Sabbat se traslada a nuestra vida, se transfiere como debe ser, y de hecho, si no se transfiere, eso es un problema. Significa que estamos separando nuestro mundo del Sabbat del mundo del resto de la semana. Y eso puede ser un problema con respecto a la hipocresía u otras cosas, pero el punto es que mucho de lo que hacemos en el Sabbat tiene que ver con practicar y desarrollar lo que Dios quiere para nosotros, para que podamos ser parte de su familia. El Sabbat revela la consumación de la creación, la vuelve completa, la creación física, al añadir el componente espiritual. En resumen, nos ayuda a estar completos al añadir un importante enfoque espiritual. Ayuda a la iglesia en su conjunto a desarrollarse y crecer como un todo. En última instancia, ayuda a que la familia de Dios crezca a plenitud. Estamos considerándolo a nivel individual, también a nivel de la iglesia. No perdemos de vista porque es importante para Dios tampoco. Y sin ese componente espiritual, la culminación es incompleta. No se completa. Por supuesto, el nivel pleno de la creación está incompleto. Por eso el Sabbat es a la vez símbolo y ayuda en el proceso de este proceso de completar. Veamos otro punto sobre el Sabbat, y es que el Sabbat es una señal. El Sabbat es una señal, y es una señal que demuestra ¿qué? Bueno, creo que una forma sencilla de verlo es que es una señal que demuestra una conexión y una relación con Dios. Si pensamos en un componente espiritual, entonces obviamente tener una conexión con Dios, con este ser espiritual increíblemente poderoso, justo y misericordioso, es exactamente lo que desearíamos tener si estuviéramos tratando de desarrollar esas cosas y esa conexión con el Espíritu. Es pues una señal que demuestra nuestra conexión o nuestra relación con Dios. Veamos Éxodo 31, del 13 al 17. 31:13 dice: Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: ciertamente guardarás mi Sabbat, porque esto es una señal entre mí y ustedes a través de sus generaciones, para que sepan que yo soy el Señor el que los santifico, los aparta, los hace santos. Todas esas cosas se aplican al Sabbat. Ahora piensen en esa conexión por un minuto. Si hay un día designado para ese propósito, y eso es también lo que Dios pretende hacer por los seres humanos con los que tiene una relación, entonces no tiene sentido que ese sea también un día muy útil para las personas que desean entrar en ese estatus. Versículo 16. Los hijos de Israel guardarán el Sabbat, celebrándolo como pacto perpetuo a través de sus generaciones. Será señal para siempre entre los hijos de Israel y yo, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. O se podría decir descansó, tomó un tiempo de refresco. Creo que ese reposar probablemente va en ambos sentidos, ya que en el idioma original solo dice descansar y refrescarse. Así es que la idea es que Dios lo hizo para tomar un descanso, no solo por el hecho de que Él cesara de su trabajo. ¿Descansó? Eso dice. ¿Probablemente necesita refrescarse? No lo sé. No sé si es necesario para Dios o si eso es algo que ocurre instantáneamente, pero es obvio que hay una indicación aquí de que
El día está diseñado para eso. Está diseñado para cesar y reposar. ¿Qué hemos visto en esta sección de las Escrituras? Demuestran que tenemos esta conexión con Dios. Dios está haciendo algo con nosotros. Es parte de nuestro pacto, nuestro acuerdo con Dios. Demuestra eso. Y cuando la gente nos ve en el Sabbat, dice, oh, se trata de alguien que está haciendo esto debido a su acuerdo con Dios. Y también indica que Dios está trabajando con nosotros. Eso es lo que ocurre en el Sabbat. Ocurre esa interacción con las cosas de Dios, incluso el remanente del pueblo con el que Dios trabajaba anteriormente en la antigüedad. Me refiero al pueblo étnicamente judío. Siguen teniendo el Sabbat como parte de su herencia todos estos siglos después. ¿Interactúan ellos con las cosas de Dios en el Sabbat? Bueno, sí, sí, lo hacen. Ahora bien, creo que es justo decir que el Sabbat no es el único indicador de una relación con Dios. Hay otras cosas que son necesarias, pero sí tiene una importancia primordial. Sí, el Sabbat y los tiempos de la iglesia ahora. Bien, el Espíritu Santo también es un indicador de vital importancia de nuestra relación con Dios. Pero creo que es justo, ya que estamos hablando del Sabbat, señalar que este es necesario. El Sabbat es un indicador necesario. Juan 10, versículos 14 y 15. Jesús está hablando aquí, se refiere a cómo Él reconoce a sus seguidores y utiliza la analogía de las ovejas, pero en referencia a las personas. Veámoslo, Juan 10, 14 y 15. Yo soy el buen pastor. Ese es Jesús hablando. Él es el buen pastor. Mis ovejas me conocen y... lo siento, permítanme releerlo. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las ovejas me conocen. Así que es recíproco. Jesús dice que Él sabe quiénes le siguen, conoce a su pueblo, y su pueblo le conoce. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Para que ustedes puedan entender cómo se aplica esto a las personas, porque luego lo incorpora a su relación con su Padre. Así que está hablando de su relación con su Padre y luego de su relación con nosotros y nuestra relación con Él. ¿Cómo se relaciona eso con el Sabbat? El punto es que si el Sabbat es un indicador de esto, entonces obviamente eso debe ser parte de esta relación profunda en conexión con Dios. Por lo tanto, el Sabbat es parte de lo que nos identifica para ser reconocidos por Cristo como sus seguidores. Asimismo, nos ayuda a identificarnos unos con otros. Creo que estos puntos que estamos tratando en esta sección en particular son bastante obvios, pero creo que es útil que pensemos en ellos porque nos ayudan a considerar por qué el Sabbat es tan importante. ¿Por qué es importante para nosotros? ¿Por qué es importante para Dios? ¿Por qué vale la pena dedicar tiempo a considerar cómo lo observamos y lo que hacemos en él? El día de Sabbat, lo guardemos o no, lo que hacemos en el Sabbat nos ayuda a identificarnos unos a otros. Nos conecta entre nosotros y lo hace por proximidad, por nuestras prácticas. Y así somos. En la iglesia hay una forma de observar el Sabbat y eso también nos conecta. La obediencia, la observancia y el aprecio por el Sabbat ayudan a Dios a identificar quiénes son los suyos. Si ignoramos el Sabbat, sería similar a ignorar cualquiera de los otros mandamientos de Dios. Eso sería un problema a la hora de identificar a un seguidor de Dios. Si no lo seguimos, no somos seguidores. Por lo tanto, la forma en que lo hacemos también forma parte de lo que nos identifica ante Dios. ¿Cómo lo hacemos? Claro que sí queremos la marca del Sabbat en nosotros. Ustedes saben que es así, es un factor de identidad y esto depende de nuestra actitud hacia el Sabbat. Creo que ese es el caso nuestro en cualquier instrucción de Dios. Cuando no nos gusta,
y lo hacemos porque es absolutamente necesario, somos como, no sé, como si me gusta mentir y no sé por qué no debo hacerlo. Algo así. No es lo mismo que comprometerse a no hacer algo porque estamos convencidos de la idea de que nos encanta el estilo de vida de Dios, porque queremos vivir así. Y, y creo que esa debe ser nuestra actitud hacia cualquier instrucción. Pero el Sabbat es de lo que estamos hablando hoy. Creo que nos ayuda con nuestra relación con Dios. Isaías 58, 13 hasta el 14, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, guarden como santo el Sabbat. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia por ser el día santo del Señor. Honren el Sabbat en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos, ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. En este pasaje Dios está dando algunos consejos sobre el día de Sabbat. Guardarlo, hacer las cosas correctas en él, que sea un día separado de todos los demás, no hacer nada que se desee particularmente desde el punto de vista de los intereses semanales habituales, sino que se debe disfrutar. Debemos disfrutarlo. Y a veces podemos estar restringidos de algunos de nuestros intereses personales porque tal vez no están en línea con lo correcto que se debe hacer en el Sabbat. Eso puede volverse un conflicto. Podríamos decir, solo quiero volver a hacer lo que sea que me gusta hacer, ya sea un pasatiempo, un interés o lo que sea. Y eso a veces puede resultar desalentador. No es lo que dice este pasaje. Ahí dice, aprovechen la oportunidad de disfrutar el Sabbat, háganlo agradable, háganlo algo que esperen con ansias y que deseen hacer cada semana, que no puedan esperar hasta que llegue de nuevo el día. A veces eso requiere esfuerzo, sí, a veces requiere esfuerzo pensar en ello. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo convierto en algo placentero? ¿Cómo lo convierto en algo que espero con ansias? Podríamos pensar en algunas cosas al respecto. Hablaremos de eso un poco más adelante en el sermón. Dice que si hacemos eso, Dios será nuestro deleite y recibiremos lo que Dios ha planeado para nosotros. ¿Por qué? Porque entonces estaremos en proceso de completarnos, de ser completados para lo que Dios tiene previsto para nosotros, ese componente espiritual. Este es un tercer punto que me gustaría destacar con respecto al Sabbat y su importancia y sobre cómo se relaciona con nosotros. Llegar a ser completos porque el Sabbat nos ayuda a conectar con la vida en el Espíritu. El Sabbat nos ayuda a conectar con la vida en el Espíritu. Nos ayuda a conectar con Dios. Éxodo 31, 14. Aquí hay una de esas secciones interesantes que demuestra la importancia del Sabbat hasta tal punto que si se infringía en la antigüedad, se castigaba con la pena de muerte. Y eso nos parece excesivo en el mundo actual. Pero creo que hay algo más detrás de eso. Profundicemos en ello, porque no creo que se trate simplemente de ser estrictos por ser estrictos. Y si no se guardaba, pena de muerte. Creo que hay algo más. Reflexionemos en ello por un momento. Vamos a Éxodo 31, 14 y 15. Guardarán el Sabbat, porque es sagrado para ustedes. El que lo profane morirá irremisiblemente. Cualquiera que haga algún trabajo en él será excluido de en medio de su pueblo. Y creo que en esa parte de ser excluido y morir, a veces se les toma como sinónimos, pero creo que aquí hay algo más, porque ya se dijo que serán condenados a muerte. Entonces, ¿qué significa excluirlos? Creo que esto es una pequeña explicación. ¿Saben lo que sucede si simplemente ignoramos el Sabbat? Algo va a ser destruido, cortado, ¿de acuerdo? Y dice que serán excluidos de en medio de su pueblo. Versículo 15. 6 días se trabajará, pero el séptimo día es el sábado de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que haga algún trabajo en el día del sábado morirá irremisiblemente. Creo que lo que se desprende de esta instrucción es que sin el sábado
Hay cierto simbolismo en ser separado de la presencia y la relación de Dios, la relación con Dios. Claro, ese habría sido el caso si uno estuviera muerto, obviamente. Pero hay más que eso aquí. Despreciar el Sabbat hace eso. Nos separa de algo importante, nos corta, nos aleja, y eso es lo que se está indicando. Serán cortados de entre su pueblo, excluidos. Significa que serán excluidos del pueblo, de los demás miembros de su comunidad, también excluidos de esa conexión con Dios. La muerte es literalmente ser separado de la vida, pero también puede ser un símbolo, puede ser simbólico en estas instrucciones de ser separado de un proceso que ya conocemos muy bien. Ese es el proceso de una relación con Dios que conduce a la vida eterna. Y no queremos ser separados de eso, cortados de eso, porque literalmente es la vida eterna lo que está en juego. Podemos entender esas instrucciones que se dieron al antiguo Israel en relación con el día del Sabbat como una forma de enseñar principios que conducen a la vida eterna, y creo que al final ese era el propósito de esas instrucciones dadas a Israel. Muchas de ellas parecían arcaicas, parecían antiguas, parecen no conectar muy bien con nosotros, pero al final había una razón para esas instrucciones que llevan a las personas a comprender mejor lo que Dios pretendía para los seres humanos acerca de su plan, su plan, su concepto. Por lo tanto, siempre podemos poner estas instrucciones en ese contexto que nos ayudan a comprender esas instrucciones, por qué le fueron dadas a ese pueblo en la antigüedad. En este caso, nos ayuda a reconocer que no observar el Sabbat de la manera en que Dios quisiera que lo hiciéramos, básicamente nos separará de lo que Dios desea para nosotros, que es la vida eterna. Eventualmente, vida eterna, y nos separa de las fuentes de aquellas cosas que necesitamos para completar este proceso. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y ahí está ese cambio, ese switch. Tenemos 6 días de la semana y tenemos 6 días de la creación. Todo ello se refiere a aquello con lo que interactuamos en nuestra vida humana. Y luego está ese último día que habla de un componente espiritual, y sin ese componente espiritual, la vida eterna, eso que Dios quiere para su creación, nada es posible. Por eso es fundamental, es crítico. No son los 7 días, es solo uno de los 7 días, pero nos da ese componente espiritual que es necesario para la vida eterna. Y de nuevo, ese componente debería extenderse a los días restantes. No estoy hablando de reposo literal en esos 6 días, sino en sentido figurado. Consideremos ese componente adicional, ese componente espiritual es lo que necesitamos. Y el día de Sabbat nos ayuda con esto. Ayuda, añade ese componente que falta, ese ingrediente que no tenemos. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es importante el Sabbat? Hebreos 3. Vamos a Hebreos 3. Ahora bien, esta sección de Hebreos contrasta la nación física de Israel con la iglesia del nuevo pacto y su potencial para entrar en el descanso prometido que representa el día del sábado. Y hay algunas ideas interesantes de lo que se intenta transmitir aquí. Repasemos esto. Es Hebreos 3, 18 y 19. Inicialmente, Hebreos 3, 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Estamos entrando en una reflexión aquí, pero él está hablando de los antiguos israelitas, y había un grupo de ellos a los que Dios dijo, no van a entrar, no van a entrar en el reposo. Y luego continúa diciendo, ¿quiénes son ellos? Los que no obedecieron. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de ese periodo de rebelión.
Cuando los espías fueron enviados a Canaán, trajeron un mal informe, excepto Josué y Caleb, y básicamente hubo un gran clamor: volvamos a Egipto, no entremos en la tierra, tenemos miedo de los anaquitas y ese tipo de cosas. Y así el castigo por eso fue que los que tenían 20 años o más no pudieron entrar en la tierra de Canaán. Terminaron errando por el desierto hasta que murieron. Y entonces fue la generación más joven que ya había crecido que pudo entrar junto con Josué y Caleb. Solo para refrescarlo y refrescar la perspectiva de lo que se está hablando aquí. Versículo 19, y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad. Continuemos ahora con Hebreos 4, versículo 1. Y leeremos hasta el versículo 12. Hebreos 4:1. Temamos pues, mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, no sea que alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque también a nosotros como a ellos nos ha sido anunciadas las buenas nuevas, pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra, porque no se identificaron por fe con los que la obedecieron. Lo que se destaca aquí es básicamente una advertencia en este caso. No hay que caer en la misma trampa. Queremos entrar en ese reposo y ya veremos de qué estamos hablando cuando se trata de ese reposo, porque obviamente no es la tierra de Canaán para nosotros. Como dice aquí, nos queda a nosotros y a los destinatarios de esta carta, que es la iglesia, nos queda a la iglesia otro reposo al que podemos entrar, como se indica aquí en el versículo 3, que estamos a punto de leer. Así que solo sigamos adelante y leámoslo. Versículo 3. Pero los que hemos creído, sí entramos en el reposo. Como Él ha dicho, como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo, aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo. Se refiere a la creación. Así que introduce el concepto del descanso en el Sabbat con el descanso en Canaán. Versículo 4. Porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día, y reposó Dios en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez dice aquí, jamás entrarán en mi reposo. Puesto que falta que algunos entren en el reposo, ya que aquellos a quienes primero les fue anunciado no entraron a causa de la desobediencia, Dios ha permitido otra vez un cierto día diciendo, por medio de David, y cita los Salmos, hoy, después de tanto tiempo, como ya se ha dicho, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Aquí está la advertencia. Podemos entrar en este descanso al que los antiguos israelitas en su momento, en gran parte no pudieron entrar debido a la incredulidad y a la desobediencia. Sin embargo, hay otro descanso que está simbolizado por el Sabbat, en el que sí tenemos la oportunidad de entrar. El descanso del que se habla aquí implica lo que Dios ha planeado para el Sabbat. Y es interesante porque cada vez que dice descanso en español, lo que estamos leyendo en la Biblia en hebreo es Sabbat, siempre Sabbat. Y Sabbat solo significa reposo. La palabra Sabbat se utiliza para eso, pero se traduce como descanso en lugar de Sabbat, porque ese es el concepto que se está transmitiendo, el que se está transfiriendo. Así que no entrar es, en últimas cuentas, lo mismo que la muerte espiritual. No entrar en ese descanso es ser como los antiguos israelitas que no pudieron entrar en Canaán. Murieron en el desierto sin entrar en la tierra prometida. Es un concepto similar. Está relacionado con cómo, si no entramos en ese descanso, es como la muerte. Es como la muerte espiritual. De manera que el Sabbat es importante para nosotros en este esfuerzo, porque queremos permanecer conectados a la fuente de la vida. Y la forma en que vemos el Sabbat y su importancia para nosotros
ayuda mucho en esto. Y para la iglesia toda en su conjunto, nos da la oportunidad de animarnos unos a otros a permanecer conectados con la fuente de la vida. A veces es difícil. ¿Conocen el proceso en el que Dios nos pide que participemos en esta vida? No todo es fácil y es posible que nos necesitemos unos a otros para animarnos. ¿Puede Dios hacerlo todo para animarnos? Claro que sí, pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué nos pide que participemos en ese proceso los unos por los otros? Bueno, eso es parte del aprendizaje, del crecimiento y del desarrollo. Si se supone que debemos ayudar a las personas en el futuro como seres espirituales, entonces obviamente necesitamos practicarlo. Y por eso parte de lo que se nos pide que hagamos es animarnos y ayudarnos unos a otros en este proceso, ya que es difícil llegar a tener éxito. Y tenemos esa oportunidad. Tenemos la oportunidad si nos conectamos unos con otros semanalmente y de forma regular. La iglesia nos da la oportunidad de animarnos unos a otros para estar y permanecer conectados a la fuente de la vida. Y Dios utiliza ese tiempo para conectar con nosotros y proporcionarnos el alimento espiritual que utilizamos en nuestra vida. Así que hay conexiones entre las personas y conexiones con Dios. Necesitamos todas estas cosas, nos ayudan a sostenernos, a hacerlo mejor en lo que Dios nos manda que hagamos y a mantener el rumbo, a continuar, a seguir adelante, ¿verdad? O sea que si continuamos activos, es como una garantía para nuestro lugar en el futuro, en lo que Dios ha preparado para nosotros y nos provee una porción. Aquí hay algo muy interesante. Nos provee una porción de ese mismo descanso en el futuro, pero lo hace ahora, considerando nuestra vida en la iglesia. Déjenme aclarar lo que acabo de decir. Sí, estamos deseando que llegue el futuro y el Sabbat nos ayudará a ser parte de él. Pero hay un aspecto beneficioso ahora mismo. Sí, nos anima, sí, nos conecta con Dios, ambas cosas. Pero también tenemos este aspecto de empezar ya a tener acceso a lo que significa ese descanso futuro. ¿Qué es el descanso futuro? En un momento hablaremos de eso, pero básicamente es el reino de Dios. Y lo que estamos aprendiendo en la iglesia y con lo que estamos comprometidos en la iglesia son los principios asociados al reino de Dios. En cierto sentido, tenemos acceso a las cosas que pertenecen al reino de Dios desde ahora en la iglesia. Y al estar juntos en el Sabbat accedemos a todas estas cosas. Tenemos ese acceso temprano. En otras palabras, ya estamos comenzando a participar en el descanso que Dios ha delineado para nosotros, que Él nos dará eventualmente en el futuro. Pero desde ahora tenemos un acceso temprano al reino de Dios. Espero que eso esté un poco más claro. Eso es lo que quería decir con esa afirmación. Cuarto punto. Vamos a verlo, que es que el Sabbat representa el reino de Dios. Recuerden que dije que hablaríamos un poco sobre el reino de Dios. Pues bien, el Sabbat representa el reino de Dios y nos ayuda a prepararnos para él. Hay un par de aspectos del concepto de descanso. Sí, es como la tierra prometida en ese sentido. Ellos no pudieron descansar realmente de su éxodo hasta que entraron en la tierra de Canaán y recibieron su herencia. Hasta entonces obtuvieron ese descanso, pero también había un aspecto de paz asociado a eso, más que un sentido literal de descanso. No tenían que luchar, no tenían que hacer toda esa, toda esa serie de batallas. Y creo que es similar en lo que se refiere al reino de Dios. Existe esa herencia definitiva. También hay algunos de los beneficios de formar parte de ese sistema a los que ya podemos acceder, como mencioné anteriormente. El descanso sabático para el pueblo de Dios es, en resumen, como la tierra prometida para Israel. Y ese es el futuro reino de Dios. Continuemos en Hebreos 4, versículo 8 hasta el 12. Porque si Josué les hubiera dado descanso, Josué los llevó a heredar la tierra de Canaán, claro. Y lo que el autor de Hebreos está tratando de decir aquí es básicamente
que si ese fuera el descanso definitivo, entonces no se seguiría hablando de otro descanso en las Escrituras. Pero lo sigue haciendo. Si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Pero Josué los llevó a un tipo de descanso. Sí, quiero decir, heredaron la tierra de Canaán, pero no era el descanso definitivo. Todavía queda otro. Versículo 9. Por lo tanto, todavía queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Hagamos pues todo esfuerzo por entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Está hablando de Jesucristo heredando su lugar en el reino y que los seguidores de Jesucristo tienen la oportunidad de unirse a Él. Y tengamos cuidado de no perder esa oportunidad por las mismas razones y problemas que tuvo Israel. Versículo 16. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo podemos acceder al trono de Dios? En cualquier momento, pero ¿hay un día específico en el que podamos centrarnos más en ello? ¿Simplemente porque es el día dedicado para eso? Sí, ese es el Sabbat. Hay un día en el que literalmente estamos dedicados a eso. Estamos dedicados a eso. Dedicamos ese tiempo a Dios. No tenemos necesariamente que hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, principalmente están prohibidas, es decir, el trabajo principalmente. Entonces, nuestra actitud hacia el Sabbat refleja nuestra diligencia hacia el proceso que completa el plan de Dios. Estamos hablando del reino en el que existe ese descanso viendo al futuro. Y claro, queremos ser parte del reino, pero hay un aspecto de diligencia necesario. Y nuestra actitud hacia el Sabbat refleja qué tanto es eso realmente importante para nosotros, ese proceso para estar ahí. Estamos hablando de la culminación del plan para establecer el reino de Dios bajo Jesucristo. No hablamos de reinos humanos o de diversos tipos de gobiernos humanos. Estamos hablando del reino de Dios. Al final, eso es en lo que el Sabbat nos ayuda a centrarnos, a enfocarnos y nos ayuda con este proceso. Veamos un pasaje interesante de Isaías sobre los efectos del reino de Dios en lo que se refiere a la creación. Creo que es genial. Creo que es genial. Son solo 3 versículos cortos. Isaías 32, 15 al 17. Este es un pasaje milenarista, algo que podemos leer durante la fiesta de los tabernáculos, y creo que nos es muy útil. Recuerden, hablamos al principio sobre la idea de que la creación estaba gimiendo y está gimiendo por lo que se está preparando para los primeros frutos, para aquellos a quienes Dios ha llamado y con quienes está trabajando en esta vida hasta que alcancen la meta que Dios les ha fijado. Y el desierto o la creación está esperando que eso suceda. Y también lo queremos ustedes y yo. Y esto nos da una imagen interesante relacionada con ello. Isaías 32:15 dice, cuando sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se transforme en un campo fértil y el campo fértil sea considerado bosque, entonces habitará el derecho en el desierto y la justicia se establecerá en el campo fértil. El efecto de la justicia será paz, el resultado de la justicia será tranquilidad y seguridad para siempre. Me encanta eso. Aunque no haya sido escrito como poesía, para mí es muy poético. Se trata de unificar el carácter de Dios, que es justicia, rectitud y paz, con el medio ambiente. Sí, campos fructíferos, bosques y personas. Personas que han llegado a ser parte de lo que Dios desea para los seres humanos.
Es diferente ese mundo y nuestro mundo actual. Hay cosas buenas en nuestro mundo actual y hay cosas no tan buenas. Pero todo esto es bueno. Lo que acabamos de leer es todo bueno. Es exactamente lo que Dios desea para su creación, lo que desea para su pueblo, junto con la familia de Dios. De la misma manera que el plan de Dios dará forma al mundo correctamente, también nosotros somos moldeados por el proceso espiritual del que el Sabbat es una parte muy importante. ¿Necesitamos ser moldeados? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vivimos nuestras vidas de una manera que Dios aprueba y con el tiempo eso se convierte en parte de lo que somos. Pero sin el Sabbat nos perdemos de ese tiempo tan bien enfocado en todas estas cosas de las que estamos hablando y que son importantes. El día de Sabbat nos ayuda a desarrollarnos y progresar para que podamos participar en lo que Dios tiene en mente para nosotros, para el futuro. Le demostramos a Dios esencialmente que estamos comprometidos con este proceso que culminará en el reino de Dios. Y lo hacemos así cuando nos comprometemos con lo que Él nos ha proporcionado para ayudarnos. Una analogía podría ser que uno le pide a alguien que martillee clavos y uno le dice, aquí hay una herramienta estupenda para eso y se llama martillo. Y ellos toman el martillo, lo miran y uno da la vuelta a hacer otras cosas y cuando vuelve a verlos, están usando una piedra otra vez y uno piensa, te di una herramienta excelente para lograr el objetivo que tú deseas y que yo deseo, pero no estás usando el martillo. Volviste a usar la piedra. Y lo que quiero decir es, en definitiva, Dios nos ha dado una buena herramienta. Si la tomamos y la usamos, le estamos demostrando a Dios que también nos importa mucho su objetivo para nosotros y que realmente queremos estar ahí. Y, y nos estamos preparando para un propósito futuro de servir a los demás. Y Dios nos está entrenando hoy para servir en su reino. Eso es parte de esto, de todo esto. Tengo un punto más para ustedes y es que el Sabbat provee descanso, alimento, renovación y sanación. Provee descanso, alimento, renovación y sanación. Como ya mencioné, no se trata solo de acceder a lo que Dios tiene para nosotros en el futuro, sino de acceder a algo que es parte de ese futuro y que ahora mismo podemos alcanzar, tener acceso ahora. Ahora bien, este es el punto en particular que me gustaría discutir un poco más. Profundicemos un poco más en ello. Levítico 25, 2 al 6. Es interesante porque aquí no se habla del sabbat semanal, sino de otro principio, el del año sabático de 7 años. Hay varios tipos de sabbat. También hay un año sabático de 50 años, el de jubileo, por ejemplo, aparte del semanal y del de 7 años. Veamos el sabbat de 7 años, del cual se desprende algo más, además del sabbat semanal, que nos ayuda a comprender los principios relacionados con la importancia del sabbat. Levítico 25:2. Habla a los hijos de Israel y diles que cuando hayan entrado en la tierra que yo les daré, la tierra tendrá un sabbat para el Señor. 6 años sembrarás tu campo y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Pero el séptimo año será para la tierra un completo descanso. Sabbat consagrado al Señor. Este era un sabbat para la tierra. Ahora, ¿era también para las personas? Sí, pero se indicaba específicamente un sabbat para la tierra. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. No segarás lo que brote de por sí en tu campo segado, y no vendimiarás las uvas de tus vides no podadas. Será para la tierra un año sabático, pero lo que la tierra dé durante su reposo será alimento para ti, tu siervo, tu sierva, tu jornalero y el forastero que resida contigo. Muy interesante, ¿eh? Dice, úsalo, pero no lo uses. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no era para plantar y cosechar.
Y hay otros lugares donde hablan de cómo Dios les daría una cosecha abundante en el sexto año, el anterior, para que pudieran comer de esa cosecha no solo el séptimo, sino también el octavo año. Tendrían esa abundancia, pero también las cosas crecerían por sí solas. Si tenían viñedos, iban a producir uvas todos los años, los cuidaran o no. Simplemente los tenían que dejar estar. Podían comer las uvas, sí, salían, las recogían, las comían, las disfrutaban. En realidad solo disfrutaban de las uvas en lugar de preocuparse por la cosecha para obtener ingresos. Hay mucha presión detrás, claro, tratando de llegar a fin de mes, debido a la forma en que funcionan las cosas en cualquier sociedad, y tratando de ganar lo suficiente para sobrevivir. Pero en un año sabático no era así. ¿No hacían nada? Sí, seguían haciendo cosas, pero simplemente salían a disfrutar, salían y disfrutaban de sus uvas, disfrutaban de lo que veían crecer. Las higueras, por ejemplo, no sentían esa presión de intentar de obtener beneficios. Entonces, ¿cómo vinculamos esto con el Sabbat en cuanto a cómo lo guardamos? Bueno, se supone que no debemos hacer trabajo físico regular. Y no me refiero al trabajo físico en sí, me refiero al trabajo para obtener ganancias, para obtener ingresos. Eso es lo que no hacemos. Quizás nos dediquemos al trabajo físico, algunos hacemos más trabajo físico, otros más trabajo mental, pero la cuestión es que eso no es lo que se supone que hacemos en el Sabbat. Se supone que debemos descansar de eso, dejar de hacerlo. Pero aún queda un esfuerzo por hacer algo, para guardar el Sabbat. Creo que no es correcto decir que no hay trabajo. El tipo de trabajo al que se refiere es el que está relacionado con obtener ingresos, con aumentar los ingresos, tal y como indica este principio. No había siembra ni cosecha, pero aún así salían, recogían uvas y las disfrutaban. ¿Eso era trabajo? Sí, claro. Y esta es una de las razones por las que Jesús se dirigía a los fariseos de esa manera. Cuando ellos vieron a sus discípulos recogiendo grano, solo lo estaban comiendo, estaban disfrutándolo, parecido a lo que sucede en un año sabático. Y lo establece la Biblia. Alguien que camina por el campo puede recoger algo de grano, simplemente no se puede cosechar. Ellos no estaban cosechando, solo recogían algo de grano y lo comían. ¿De acuerdo? Muy similar al salir al campo en un año sabático, recoger algunas uvas y disfrutarlas. Pero aún así hay que hacer un esfuerzo. Uno está haciendo un esfuerzo para disfrutarlo. ¿Se necesita esfuerzo para disfrutar el Sabbat? Una buena pregunta. Creo que el esfuerzo es trabajo, o sea que solo estamos jugando con la semántica. Si queremos evitar el término trabajo, el punto es que siempre se necesitará esfuerzo para disfrutar del Sabbat. ¿Cómo lo hacemos? Hay muchas maneras, pero creo que si estamos dispuestos a esforzarnos, obtenemos mucho beneficio de ello. El Sabbat es una gran bendición y esforzarse un poco más para que sea un día realmente alentador, útil y beneficioso para usted, para sus hijos, para su cónyuge, para el resto de su familia, para sus amigos, para todas las personas en la iglesia, vale la pena. Hay mucho beneficio en ello. En cierto sentido, con ese esfuerzo recibimos alimento espiritual. Y hay muchos buenos ejemplos de ello que se nos ocurren ahora mismo. Acabo de anunciar unos super bocadillos para el próximo Sabbat. Ya saben, la congregación de Lafayette tuvo sus mega bocadillos la semana pasada y es un esfuerzo para producir algo. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, nos da tiempo extra, nos da tiempo para estar de pie y charlar mientras disfrutamos de algo. ¿Es eso beneficioso? Por supuesto que lo es. Nos da más tiempo juntos y disfrutamos más tiempo y más alegría. El Sabbat debería ser un descanso reparador de esa parte del trabajo. Y el descanso mental es parte de ello, descanso mental de las cosas que normalmente tenemos que sacar constantemente de nuestra cabeza día con día. Creo que en cierto sentido hay un aspecto del descanso mental que puede ser realmente útil para nosotros en relación con las cosas que nos molestan.
las cosas que nos causan dificultades. Sabemos que el Sabbat nos da un día para procesar eso, para renovarnos con otras cosas y de otras cosas y potencialmente para motivarnos con aquellos que pueden ayudarnos y para pensar en formas de enfrentar los desafíos utilizando principios de la Biblia, utilizando principios de buenas experiencias, recibiendo consejos. Hay varias formas en las que podemos recibir ayuda, ánimo, disfrutar del descanso y renovarnos en el Sabbat. Juan 4:14. Jesucristo menciona aquí algo muy interesante. Dice, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Creo que esto es algo que debemos recordar. ¿Cómo es posible ayudar, proveer y animar? Y también, ¿cómo es posible que podamos recibir esas cosas unos de otros? Porque a fin de cuentas, lo que Jesucristo está diciendo aquí es que Él es quien provee. Es porque Él está dispuesto a impartir parte de su espíritu, de su carácter y de su sabiduría a los seres humanos que están en este camino. Todos los que estamos en este camino y que estamos comprometidos con Él, para que podamos luego ir y compartirlo con otros. Fluye de nosotros hacia los demás. En realidad es Jesucristo quien provee, pero lo hace a través de seres humanos que están dispuestos y comprometidos a ayudarse unos a otros. También está el aspecto del alimento espiritual en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lucas 6:5-10. Tenemos aquí un aspecto de la sanidad. Y me gustaría conectar esto con el concepto del Sabbat como una oportunidad para que seamos sanados de una manera en la que tal vez no siempre pensamos. Dice así, estamos en Lucas 6:5-10. De hecho, leeremos desde el versículo 6. Lucas 6. Aconteció en otro Sabbat que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre cuya mano derecha estaba paralizada. Los escribas y los fariseos lo acechaban para ver si lo sanaría en Sabbat, para hallar de qué acusarle. Pero él, conociendo los razonamientos de ellos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte en medio. Él se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, yo les pregunto, ¿es lícito en el Sabbat hacer el bien o el mal? Salvar la vida o quitarla. Y mirándolos a todos en derredor, dijo al hombre, extiende tu mano. Él lo hizo y su mano le fue restaurada. Desgraciadamente, en aquella época, los que estaban en posición de juzgar lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer en Sabbat eran excesivamente críticos, muy, muy legalistas. Y gran parte de eso mismo se ha trasladado a través de las culturas relacionadas con el Sabbat y a lo largo del tiempo. Pero la idea que Jesús intentaba transmitir aquí es que no se trata del resultado del esfuerzo humano. Se trata de cambiar el enfoque hacia algo que se relacione con lo que Dios tiene en mente para los seres humanos y esforzarse en ello. ¿Se supone que los seres humanos deben ser sanados? Sí. Por eso lo dijo Jesús, por eso voy a sanarte. Porque no se trata de una especie de idea, de una frase vacía. Es como escuchar sobre el caminar de un sábado, en el que solo se puede hacer un esfuerzo determinado para recorrer una distancia concreta. No se trata de eso.
Se trata de centrarse, esforzarse por hacer lo correcto, lo que Dios quiere para nosotros y lo que Él tiene planeado para nosotros. Como he dicho, creo que esto se ha malinterpretado muchas veces a lo largo de los años en diversas culturas y aspectos. Y quienes observan el Sabbat a veces siguen siendo malinterpretados y malinterpretando algunas cosas. Pero Jesús lo explica aquí. Sanar es apropiado. Ayudar y sanar son obras apropiadas para hacer en el Sabbat. Salvar vidas espirituales, nutrir vidas espirituales. Está bien, es salvar una vida. Ya sea que estemos hablando de alguien que está luchando, podemos salvar la vida de alguien sin salvarlo de la muerte. Estamos hablando de calidad de vida, ¿cierto? Mejorar la calidad de vida, por lo que la sanidad puede ser, por ejemplo, una mano atrofiada, como lo que acaba de hacer Jesús, pero también puede referirse a la mente y al corazón. ¿Es posible curar la mente? ¿Es posible curar el corazón? Y cuando hablamos del corazón, en realidad estamos hablando de la mente, pero la cuestión es que podemos entenderlo más como el lado emocional. Hay cosas que a veces están mal en nuestras mentes y en nuestros corazones, claro que sí. A veces las personas pueden tener un corazón duro. La Biblia habla de eso, lo que significa que simplemente tienen un bloqueo que les impide relacionarse con otros seres humanos, sentir compasión o tener sensibilidad. ¿Se puede sanar? Sí, se puede. A veces solo se trata de problemas de conexión con nuestra mente. ¿Se puede sanar eso? Sí, se puede. Se puede curar. ¿Se puede sanar la comprensión? Bueno, Jesucristo curó muchas veces a personas ciegas con la idea de enseñarles una lección sobre tener la mente abierta a la comprensión. Miremos el apóstol Pablo, estaba literalmente ciego, pero ¿qué era más importante, su ceguera física o el hecho de que no podía ver que en realidad estaba atacando a la iglesia en lugar de ayudar y que no estaba ayudando a Dios? Su mente tenía que ser sanada, tenía que ser llevado más allá de su propia mente, tenía que sanar su entendimiento. ¿Creen que es posible que venir como lo hacemos en Sabbat sea una forma de sanar nuestro entendimiento? Pues yo creo que sí. ¿Podemos recibir sanidad cuando estamos aquí? Este es un aspecto de la sanidad al que a veces le damos menos importancia. En otras palabras, si vemos a alguien que tiene una enfermedad o algún problema físico y se cura, sin restarle importancia, creo que eso es un milagro increíble. Es un gran milagro. Dios lo hace a veces. Pero creo que a veces no pensamos en la sanidad que implica la sanidad de nuestra comprensión, la sanidad de nuestro conocimiento correcto y sanar de cosas que requieren la intervención de Dios. Y sigue siendo un milagro. Pero creo que a veces quizás no lo consideramos como una curación, un milagro. Como saben, el Sabbat nos ayuda. Recibimos ayuda con estas cosas, con herramientas y con el Espíritu de Dios para enfrentar todo lo que el mundo nos lanza durante la semana. Muy bien. Y eso puede ser de ayuda para nosotros, puede ser alentador. Es como si nos recargáramos. A veces no vemos el Sabbat como unas vacaciones simplemente porque requiere esfuerzo. Pero en cierto sentido es un descanso, es una pausa de las cosas que tenemos que hacer durante la semana. Así es que sí, creo que es un tiempo en el que podemos recargarnos y renovarnos y también podemos ser sanados de esa manera. Para otras personas puede ser una fuente de ayuda y de ánimo para que ellas también puedan renovarse con nuestra presencia en el Sabbat. Si es que estamos dispuestos a involucrarnos de esa manera y brindar ese grado de ayuda a otros. Justo como esa fuente de agua viva que Jesucristo pone en nosotros.
y luego fluye desde nosotros. Muy bien. Eso es básicamente una fuente de sanidad. Ya hemos mencionado algunas cosas con las que creo que hemos respondido a la pregunta ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante el Sabbat para Dios? ¿Por qué es importante para nosotros? ¿Y por qué es importante para la iglesia? Así que podríamos plantear algunas preguntas, aunque son retóricas. Son cosas que vamos a dejar planteadas. Mi objetivo aquí no es establecer reglas o establecer algún tipo de manual de principios sobre lo que se debe hacer o lo no se debe hacer en el día de Sabbat. No estoy tratando de hacer eso, pero sí creo que vale la pena reflexionar. Así que vamos a plantear hipótesis. Vamos a hacer hipótesis, cosas hipotéticas, mencionarlas para poder pensar en ellas. ¿Qué tan diligentes somos en guardar el sabbat? ¿Es algo en lo que realmente pensamos o simplemente actuamos por rutina? Pensamos, ¿qué vamos a hacer para el sabbat? O solo decimos, vamos a hacer lo mismo cada semana. ¿Qué tan comprometidos estamos con las cosas que representa el sabbat? ¿Cuáles son las cosas que hacemos en sabbat? ¿Tenemos cosas específicas que sean especiales para el sabbat? ¿O se siente como cualquier otro día excepto que vamos a la iglesia? ¿Como un día igual a cualquier día de la semana? Creo que podemos hacernos la pregunta, ¿honramos a Dios con nuestras actividades del sabbat? ¿Y contribuyen a completar la obra de Dios en nuestras vidas? Si ese es el propósito del sabbat, proporcionar plenitud para nuestras vidas, para la iglesia, para la familia de Dios, entonces, ¿lo que hacemos en el sabbat va en esa dirección? ¿Es eso lo que hacemos? Obviamente tenemos que alimentarnos, somos seres humanos. Así que podríamos responder a la pregunta, si todos estamos hambrientos y no estamos contentos y estamos irritables porque no desayunamos antes de llegar a los servicios, no estaremos cumpliendo con ese objetivo, se los aseguro. Así que sí, prepárense un buen desayuno, ese tipo de trabajo es apropiado. Solo quiero decir que pensemos en eso, ¿de acuerdo? Pensemos en eso. Podemos analizar nuestras actividades, si es que nos ayudan a acercarnos a Dios, si nos ayudan a cesar de las cosas que hacemos durante el resto de la semana en cuanto a nuestro trabajo e ingresos, y podemos analizar si es correcto ante Dios en el Sabbat eso que hacemos. Podríamos preguntarnos, ¿es algo que sana? ¿Es algo que brinda sanidad en el Sabbat? ¿Es algo que sana la mente, el corazón, el entendimiento nuestro o de otros? ¿Es espiritualmente sanador? Y creo que congregarnos como el pueblo de Dios es algo que en ocasiones necesitamos ser alentados, motivados a hacer. Saben, no diría que esto se aplica de manera universal, porque hay personas que simplemente lo disfrutan muchísimo. Cada semana no pueden esperar al nuevo Sabbat. Eso es lo que desean hacer, pero en otras ocasiones creo que puede desarrollarse cierta apatía. A veces no estamos tan entusiasmados con la idea de estar juntos. Por eso considero que es importante alentar la reunión del pueblo de Dios como uno en el Sabbat. De vez en cuando es valioso hacerlo. Hebreos 10:23 hasta el 27. 10:23. Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. El día se acerca. Aquí tenemos una sección de las Escrituras que básicamente exponen con exactitud lo que hemos estado hablando en cuanto a lo que Dios está llevando a cabo en la vida de las personas con las que está trabajando y a la postre para toda la humanidad. Y dice claramente, consideremos cómo podemos poner el esfuerzo en hacer esto de manera eficaz, sin dejar de congregarnos. Sabemos que nos agrada la idea y creo que vale la pena comentarlo, nos agrada la idea de conectarnos remotamente a los servicios del Sabbat por medio de Zoom, por ejemplo, por muchas razones. Y eso es posible, por ejemplo, en mi caso. Me permite hacer esto, dar un sermón de forma remota mientras estoy de viaje. Es realmente fantástico que tengamos esa oportunidad.
En especial, por ejemplo, en mi caso, ya que viajo con frecuencia. Esto me permite mantenerme conectado cuando de otro modo no sería posible. Conecta al pueblo de Dios que está disperso en muchos lugares aislados, sin ninguna congregación cerca. Muy bien, no hay ninguna congregación cerca, quizás solo hay una o dos personas o una familia, y eso es todo. Y ellos pueden conectarse usando esta tecnología. Y es realmente fantástico. Permite una conexión amplia dentro de cualquier región. Toda la región puede estar conectada cada sabbat. Y eso es muy impresionante. Creo que tiene un valor grande y profundo. Permite que las personas se conecten cuando están enfermas. Si uno está enfermo, no quiere contagiar a los demás en el sabbat, puede quedarse en casa, conectarse y aún así ser parte de, estar presente en la reunión, o quizás su salud física no le permite asistir regularmente a una congregación. En ese caso, Zoom es excelente y es de gran beneficio en tales situaciones. Pero también creo que es importante que no, y voy a reiterarlo, que no permitamos que esta herramienta tan útil se convierta en un medio para abandonar la congregación, para alejarnos de ella, porque si se convierte en una muleta para eso, hasta el punto en que decimos, bueno, es más fácil simplemente quedarme en casa, creo, creo que debemos tener muchísimo cuidado con eso. Estar juntos es una parte importante del día de Sabbat para el pueblo de Dios. De hecho, reunirnos es una orden. Dios no solo dijo, guarda el Sabbat y ya. Él dijo, guarda el Sabbat como una santa convocación. Quiero que se reúnan, quiero que se congreguen, que estén juntos. Es una gran herramienta. Solo debemos tener cuidado, como con cualquier buena herramienta, de no usarla de una forma indebida. ¿Qué hay de otras ideas para hacer del Sabbat un día especial, en armonía con su correcta observancia, como por ejemplo disfrutar de comidas juntos? Saben, el compañerismo, impartir el pan, disfrutar de la creación, como salir a un parque o a un lugar hermoso, la oración, el estudio bíblico, reflexionar sobre cómo se aplican los principios bíblicos. Todas esas cosas son cosas que podemos hacer. Enfrentamos problemas en la vida, podemos hablar sobre cómo abordarlos con principios bíblicos y hacer que el Sabbat sea especial para los demás, hacerlo especial para los niños. Es realmente importante. Conocí a una familia mientras crecía que siempre iba a Svensson a comer helado. Cada Sabbat, esa era su rutina. Y saben, mi amigo que creció en esa familia amaba ese helado, amaba el helado. No podía esperar a que llegara el Sabbat. Era literalmente el helado de Sabbat. ¿Hay algo malo en eso? No, en realidad eso hacía que el Sabbat fuera un deleite para esa familia. Creo que eso era, bueno, no estoy diciendo que todos tengan que comer helado, solo digo que esa era su forma de hacerlo y pienso que era una buena manera de hacerlo más especial. Entonces, algo especial, algo que lo haga un deleite, es definitivamente apropiado. También hay cosas, creo yo, que debemos evitar. Sabemos que el trabajo regular con fines de lucro no está permitido, pero ¿qué hay de otras actividades? Si comparamos, ¿esto cumple con el propósito que Dios tiene para nuestro futuro? Y si el Sabbat debe enfocarse en estas cosas, si es un día para el componente espiritual, entonces, ¿aquello en lo que participo califica dentro de esa definición? Y luego pongámoslo en contexto. Los medios de comunicación, TV, películas, obviamente hay excepciones. Hay programas maravillosos sobre la naturaleza. Me encantan las presentaciones de David Attenborough y su contenido sobre la creación. ¿Podrían ser apropiados para el Sabbat? Potencialmente sí, pero creo que hay otras cosas que no lo son. Pero eso se los dejo a ustedes para que lo piensen, que lo consideren. Hay que pensar en algunas redes sociales. La iglesia tiene una página privada en Facebook para miembros con flores de Sabbat y cosas así. Genial. Pero, ¿qué hay del resto del contenido? No lo sé. Creo que necesitamos pensar en eso. Y luego están los videojuegos, los deportes, la música popular, la limpieza del hogar, las compras. Todas estas cosas tienen un lugar, pero tal vez no tengan tanto lugar o ningún lugar en el Sabbat, dependiendo del contexto.
Solo lo estoy planteando como algo para reflexionar, ¿de acuerdo? No estoy tratando de crear un manual de reglas, solo estoy diciendo, pensemos en ello, porque eso puede demostrar nuestro esmero en cuanto realmente nos importa el proceso que Dios tiene en mente. Si lo estamos pensando, podríamos hacernos la pregunta, ¿lo que estoy haciendo forma parte de proporcionar alimento espiritual para mí y para los demás? ¿Qué le permitimos hacer a nosotros mismos y a nuestros hijos en Sabbat? ¿Se trata de añadir ese componente espiritual que necesitamos para estar completos? Si no se añade, vamos a sufrir carencias espirituales. Así que hemos cubierto el por qué el Sabbat es tan importante. Es a través del proceso de llegar a ser una creación completa espiritualmente que cumplimos el propósito intencionado de la creación de Dios. Hacemos esto al guardar el Sabbat, fortaleciendo nuestra conexión con nuestro Padre espiritual y con Jesucristo, desarrollando su carácter. El Sabbat completó la creación y nos ayuda a llegar a ser parte completa de la creación de Dios que Él desea, lo que Él desea para sus hijos. Sin el Sabbat estamos incompletos. Sin el Sabbat no hay señal de que seamos parte del pueblo de Dios. Sin el Sabbat conectarnos con nuestro Padre y con Jesucristo es más difícil o incluso es imposible porque nos desconecta de lo que es la vida espiritual. Sin el Sabbat no estamos siendo preparados de manera eficaz para el reino de Dios. Sin el Sabbat no estamos recibiendo de forma efectiva la renovación, nutrición y sanidad espirituales. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que estamos guardando el Sabbat con todo el propósito para el cual fue establecido, lo cual nos ayudará a estar rebosantes de lo que podría ahora estar faltando en nuestras vidas, particularmente en lo espiritual, pero también en otros aspectos. Nos ayuda a ser completos, tal como Dios lo desea.